Em, compartir con sonido. Optimizar para compartir video. En algún momento vamos a ver un pequeñito videito, así que lo compartí. Em, oh, ahí está. Ya. Bueno, ¿les parece si partimos con un pequeño repaso? Ujú. Aprovechando sus palabras. Repasemos. Ya. Algunas cosillas. Si quieren ustedes, abro la palabra para que puedan comentar esta lámina. ¿Quién se atreve? ¿Cómo es, A Katy? los apuntes ahí. Si es que quieren como comentar esta lámina que tiene como hartas pinturas, no sé si se acuerdan de alguno de ellos. Sí. Bueno, la influencia del arte europeo, principalmente los impresionistas, posimpresionistas, franceses, en la pintura chilena. Ujú. Claro. Y una cosa que no alcanzamos a profundizar demasiado, por ejemplo, el trabajo de Camilo Mori, que es tan Ujú. emblemático, eh, que se vuelve un poco más gráfico y ahí como podemos hacer, de hecho, incluso un vínculo con el postimpresionismo de Gauguin, ¿no? Que también donde Ujú. empieza a aparecer la línea, el plano de color. Es otra Mm. interpretación posible del cubismo y al vez también del expresionismo, ¿no? Eso lo podemos ver a través de la mancha que está atrás, que es una Ujú. mancha expresiva para presentar una persona, ¿cierto? Y los colores brillantes, que son muy propios del fauvismo, que sí podemos decir que es propiamente una vanguardia porque redactaron manifiestos, en fin. Y aquí hay otra que es un ejercicio que no había hecho, eh, donde se pueden ver algunas corrientes artísticas internacionales que tal vez pueden aquí dialogar con otras obras, especialmente del grupo Rectángulo, que son formas, ¿cierto? Expresiones, investigaciones, agrupaciones que están pensando la pureza de las formas, la pureza de los colores. Entonces, les quería preguntar eh, em, a cuáles de esos pintores como habían visto antes, ustedes habitualmente eh, mencionan estas corrientes artísticas en sus clases. ¿Cómo lo hacen? O si es que alguna vez lo han hecho. ¿A cuáles Bueno, identifican? yo de aquí ubicaba a Malevich, que es como bastante importante en el sentido con la pintura suprematista, como que es un paso hacia la no, hacia que la pintura, son lo que yo entiendo, es las formas geométricas y no la representación, sino que es solamente sus materiales, ¿sí? Con su primer cuadro que fuese ese que es blanco, blanco, ¿no es cierto? Sobre blanco, sí. Y el otro que también ubicada de acá es Piet Mondrian, que también es de los primeros abstractos, que pertenece como una línea, entiendo yo, que no es tan expresiva, tan emocional, sino que más bien una línea más geométrica, más racionalista, como en contraposición, por ejemplo, a los surrealistas y a otras corrientes. Ujú. Claro, ahí hay un dato que es bien interesante sobre el trabajo de Piet Mondrian cuando él termina por emigrar a Nueva York, ¿cierto? Algo mencionamos de este tránsito de Europa como el eje fundamental de las vanguardias y que con las guerras, con la Primera y Segunda Guerra Mundial especialmente, hay mucha migración hacia Estados Unidos, especialmente como algunos núcleos como en Nueva York, en donde también estos pintores se encuentran eh, con otras manifestaciones, con otras expresiones de las artes musicales, por ejemplo. Cómo estos pintores, por ejemplo, se empiezan a vincular con la bohemia, eh,
del jazzista, la bohemia jazzera. Entonces, hay un trabajo muy interesante de Piet Mondrian que es bien musical, ¿cierto? Como un poco recogiendo la tradición de Kandinsky, ¿cierto? Que se llama Boogie Googie, ¿no? Entonces, como que ahí también hace bailar ciertos puntos y ciertos fragmentos, planos de color eh, geometrizados sobre el cuadro. Entonces también hay antecedentes muy interesantes en estos artistas que poco a poco van estudiando el color, que creo que es algo también muy propio de las artes contemporáneas, ¿no? De cómo los artistas parten, pueden formarse pintando de un modo y luego a través de la investigación, desde del volver sobre ciertos temas, insisten hasta lograr ciertas formas sintéticas, ¿no? Que es como, de alguna manera, eh, como podríamos resumir qué es una abstracción. Pero la abstracción no necesariamente son geometrizaciones, sino que son sintetizaciones, ¿cierto? Es el poder de síntesis, algo que también vamos a ver, o sea, lo vimos con los informalistas, ¿no? Que también hay otra forma de encontrar la abstracción, es otra forma de encontrar la síntesis. Eh, Así que, bueno, ahí también les puse una brita de Vasarely, que hay algunas obras de él en la colección del Museo Salvador Allende, que también está haciendo un trabajo muy interesante para, por ejemplo, contrastar el trabajo de Matilde Pérez. Ujú. Sí. Eh, ¿Sí? No, Una anotación. Hola, Sí, no sé si se me escucha. sí, sí. Ya, bacán. Nada de que, bueno, era también eso de que ver la evolución ahí del trabajo de Mondrian, quizás como de la misma forma como la Matilde comenzó a simplificar y a minimizar su obra y a geometrizarla mucho más. Y de ahí también se ve la forma en cómo Vasarely, el Víctor Vasarely, también fue como un referente importante para ella, por la cosa ya cinética. Ujú. Y qué quería, y complementar quizás también, porque se da el trabajo también de color que hubo ahí importante. Eso, eso quería Ujú. Sí, solamente. buenísimo. ¿Sí? ¿Alguien más? No, yo quiero hablar sobre los que no ubico, porque en realidad, bueno, Gustavo Pauleta entiendo que tuvo una evolución, entiendo que como similar y paralela a la Matilde Pérez, algo así. Pero, por ejemplo, esa Bolívar, yo no sé quién es, o sea, no lo ubico. Bueno, quizá el que hizo esta obra en el 1961. Tampoco ubico en este Ramón Vergara Gres, entonces me gustaría saber un poco más de ello. Sí, mira, yo creo que hay un tema interesante con especialmente las artistas mujeres, que es algo que nos hemos preguntado en múltiples ocasiones en el museo, como qué pasa al menos en la colección del Museo de Arte Contemporáneo, que es donde yo trabajo. ¿Por qué sabemos de carreras más maduras? ¿Por qué le perdemos la pista a ciertas artistas, ¿no? En el caso de Matilde Pérez es un caso bien excepcional porque ella nunca deja de producir sus trabajos, nunca deja de investigar, nunca deja de ejercer como grandes trabajos en espacios públicos, moverse en distintas como circuitos. Eh, y vivir de su arte. Y eso tiene que ver con, que es una hipótesis, por supuesto, que los labores de cuidado de las mujeres. Estamos hablando de la década del 60, en el caso de Elsa Bolívar, son menos las obras que están adquiridas en museos, en colecciones públicas, por lo tanto es una artista que está menos investigada. Eh, También porque llega un momento en que, bueno, la propia concentración de estos trabajos en los años 60 en torno a la Escuela de Bellas Artes congregaba a muchas artistas jóvenes, que sin embargo, luego de entrar
a la etapa de estar maternando, ¿cierto? De hacerse cargo de otras labores propias como de la distribución sexual del trabajo, eh, se les pierde bastante la pista. Así que, aun cuando no son artistas como en el caso de Elsa Bolívar, eh, como súper referentes que todo el mundo pasa, por ejemplo, en clase, es un artista interesante por el hecho de haber sido parte de esta organización, ¿cierto? De tener una agrupación. Eh, eso podría comentarte, ¿cierto? Como que no, si buscas Elsa Bolívar, posiblemente vas a encontrar como muchas más obras. Hay algunas eh, que nosotros tenemos en el museo, y generalmente son colecciones particulares, colecciones privadas, y bueno, eso tiene que ver con un tema de editorialidad, que fue lo que también mencionamos en la clase pasada respecto al arte latinoamericano, que hay artistas menos conocidos, producto como de la compleja editorialidad que hay, ¿cierto? Que hay poca circulación, que hay pocas publicaciones sobre arte. Entonces eso hace que sean menos visibles en general. No como el caso, por ejemplo, aquí tenemos al lado del Elsa Bolívar a Theo van Doesburg, que es, digamos, quien le da el nombre a esta corriente del neoplasticismo. Vemos que hay que titula este cuadro en 1917 y luego empieza a formar parte de la Bauhaus. Y luego se transforma en profesor y como que empieza a ocurrir otras influencias internacionales en este caso, como decía ahí la compañera, en la Bauhaus, en donde arte, diseño, arquitectura, todo está involucrado, ¿cierto?, para generar proyectos de transformadores de la sociedad. Eh, entonces, estos llamados, de alguna manera, como que nosotros podemos vincular estos artistas chilenos como Ramón Vergara Gres, el Gustavo Poblete, ¿cierto? Gustavo Poblete tiene un poco más de circulación, eh, a estos proyectos como muy situados en las traducciones como de su momento en Latinoamérica. Eh, entonces, bueno, hay distintas formas también de hacer historia del arte, como decíamos, y eso va dependiendo de a quiénes vamos mencionando más. Así que, como por ejemplo, hay un compromiso interesante de las instituciones en torno a mencionar artistas no tan conocidos y dejar de mencionar tanto a los clásicos, ¿cierto? Al Picasso, por ejemplo. Entonces, aquí, a propósito de eso, como que yo pensaba, como la mayoría de ustedes se relacionan a la educación formal, no formal, ¿qué tal si, quería preguntarles, como qué actividades, por ejemplo, se les ocurre que podríamos hacer para difundir más estos artistas? No estoy viendo los chats, no estoy viendo las cámaras. Me voy a salir un segundo para poder verles y aprovecho de preguntarles, ¿cómo harían ustedes? Porque ahí yo tengo unas ideas, ¿cierto? Para poder trabajar. Eh, a ver esto. ¿Qué actividades se les ocurre a ustedes para trabajar con estos grupos, con el grupo rectángulo, por ejemplo? Yo puse algunas, ¿cierto? De repente puede ser que no sea uno el que les explique cuáles son estas corrientes y movimientos, sino que tal vez mandar a investigar a los chiquillos. Ahora en internet es súper fácil. ¿Cómo podemos tal vez pensar algunos proyectos ABP, de aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto? Colaboraciones entre asignaturas, por ejemplo, a mí se me ocurre todo el rato matemáticas, pero tal vez puede ser otra asignatura, incluso, no sé, educación física, en relación a los ritmos, a la corporalidad, eh, tal vez con diseño. Tenemos el material de Matilde Pérez, como ya lo habíamos mencionado. Hola, buenas tardes. Hola, Esteban. Acá, Esteban. Yo soy diseñador de vestuario y soy docente de Historia del Arte y diseño de vestuario este semestre. Y sabes qué, me gustó mucho, o sea, yo entré porque justo di con este curso por una investigación que estaba haciendo y porque me estaba costando mucho encontrar como ciertos referentes como del arte. Y
Yo creo igual como, claro, esas como temas de colaboraciones como entre asignaturas. Por ejemplo, yo hago como clases de diseño de vestuario y a veces es como esas colaboraciones, por ejemplo, como con otros tipos de carrera me parece interesante en cuanto como al desarrollo del diseño. Muchas veces los alumnos, por ejemplo, de diseño de vestuario se inspiran mucho como en lo que está, eh, como los artistas como muy europeos. Y falta Ujú, como esa visión más de Ujú. nosotros quizá, como de los chilenos. ujú. Entonces, no sé, como que me estaba haciendo como un poco de clic todo lo que tú estás mostrando en la presentación. Oye, gracias Esteban. Aprovecho de darte un dato, por si puedes apuntar. Hace poco hubo una exposición que se llamó Tregua a Escena. Tregua a Escena, no sé si te suena, pero es una exposición muy interesante donde se presentó unos trajes de un diseño de vestuario que hizo uno de los artistas que vamos a ver hoy día, porque no alcanzamos a verlos la semana pasada, que se llama Guillermo Núñez. Guillermo Núñez trabajó como diseñador teatral con Víctor Jara en los años 60, antes de volcarse definitivamente a las artes visuales. Entonces ahí hay una trayectoria muy interesante y los diseños son increíbles. Así que, y muy geométricos, tiene una onda muy Bauhaus, así que te lo recomiendo para que lo puedas ver. Se En llama Instagram. Tregua Escena. Llegó a escena, sí. Evelyn Ya. tiene la mano levantada. Y luego Camila. Hola, buena tarde. Hola, ¿Bien? ¿Sí? sí, sí, te escucho. Ya. Eh, Mira, respecto a la lámina anterior, lo que tú decías sobre alguna posibilidad como de interacción con otras áreas, o sea, quizá es como la más obvia para mí, es como trabajar con música Claro. eh, y tener como quizás como buscar, quizás como la posibilidad espacial que podría existir entre esas imágenes, digamos, esas composiciones, acompañadas de la música también. Ujú, Entonces, cómo a través de eso, de esa visualidad que se construye, por ejemplo, no sé, en todas esas composiciones más geométricas, a través de la música, por ejemplo, hacer una propuesta espacial que tenga que ver como con esas composiciones geométricas. ujú. Súper bien, lo anoté. Mira, para que quede. Vale, Me parece mucho, todo el rato. Por ahí las obras de Mondrian son buenas de mirar en ese caso. sí, sí, sí. Bacán, gracias Evelyn. No, La de nada. Cami. Hola, yo, bueno, dos cosas. Yo ya trabajé una vez, bueno, lo mío es muy básico, por eso muy chiquitito con lo que trabajo yo. Trabajé en Modrian, pero a través del ir identificando las figuras geométricas en matemáticas. Y obviamente el tema de los colores primarios, a raíz de estos colores, ¿qué qué otros colores salían al combinarlo, siguiendo la estructura de, no sé, les di muchas tiritas negras y ellos iban después haciendo y a raíz de los primarios iban saliendo los secundarios y ahí aprendieron los secundarios y la figura geométrica. Ahora viniéndose porque con Ramón Vergara, con Ujú, la que tenías, no sé, yo a mí la vi y dije, para mí hay como letras. Entonces, en mi área, de que son muy pequeños, es como identificar qué letras conocen ellos a través de esas figuras. ¿Cachai? Porque también son puros rectangulitos chiquititos que van formando, se van entrelazando y hay un montón de letras de por medio. O sea, como con comunicación se podría entrelazar. ¿Cachai? Como claro, ir, esa. buenísimo. Como caligrafía, tipografía, como las Claro, líneas como tipografía, ¿cachai? Ver de que, eh, porque ellos igual están reconociendo, para mí es primero kinder, pre-kinder, ¿cachai? Ujú. Entonces, desde ahí, porque yo igual hay varios que yo no conocía, no lo tenía en mi registro. Siempre muy europeo uno que... Entonces, una de las cosas por las que quería estar en el curso era como para poder eh, ampliar eso y hacerlo más
como más de uno, porque uno no, o al menos yo no conocía a varios. Ujú. Eso. Oye, qué bacán, me encantó el proyecto de tipografías con las niñeces porque ya entrando al sistema de letras de tipografías, por ejemplo, no de letras caligráficas, sino que letras así como de máquina de escribir, ya pueden empezar a identificar, ¿no? Como, oye, esa letra, ¿cómo está construida, cierto? Entonces, me parece súper interesante la propuesta que nos haces, para anotarla. Gracias, Cami. Oye, el Hugo tiene la mano levantada. Hola, mira, un poco me centro en lo que plantean sobre como la familiaridad con el arte europeo y como el contexto histórico en que estas obras se están creando desde como una historicidad europea. Yo vivo en la ruralidad, así en el sur, y como si bien he participado muchas veces en actividades de mediación artística, una de las primeras cuestiones con las que me he enfrentado es como la distancia incluso de la realidad de los pichis con Santiago. Y digo con eso como el acceso a poder ir a un museo, a una galería de arte o poder relacionarse con el arte desde ese espacio. Entonces, dado la geometría, quizá haría un contraste o con un contraste, digo, con la realidad local desde el trabajo en textil, Ujú, digamos, cómo se presenta la geometría, como desde un contexto cercano, digamos, que sus mamás son las que tejen o en algunos contextos sus familiares son los que tejen, poder partir de esa pregunta sobre la relación con las materialidades, quizá es algo mucho más ajeno a poder adentrarse en esto de analizar un cuadro, acercar el cuadro más allá de lo geométrico, sino también me pasan muchas cosas como en torno como al presente de las discusiones, al menos yo las sitúo desde ahí en torno a cómo las críticas en torno al arte contemporáneo, en torno a su historicidad o a la manera de hacer arte, a la manera, en el fondo, no sé, desde esto de no tener acceso a museos o tener acceso a una galería de arte, estar tan alejado de eso, de pronto desde del tema de los derechos, qué sé yo, se habla mucho de la elitización del arte, pues, y quizá muchas de las personas que están acá no tienen idea de, o no sabemos de arte contemporáneo, de la historicidad del arte chileno, porque ahí yo creo que también da cuenta de lo lejano que nos puede resultar el arte. Entonces me queda eso, ¿no? Digamos, yo me centraría en un ejercicio en torno a la familiaridad con la expresión, porque en estos territorios, digamos, todavía no era Chile cuando en 1940, en 1950 recién se estaban fundando municipalidades acá y en un contexto súper extractivista, eh, en el cual el campesino no tenía derecho, ni menos los indígenas. Entonces, también hay una mirada nacionalista, ¿cierto? De, ¿cierto? Un relato oficial en torno a lo que se quiere presentar de Chile, digamos, y que a la europea, y en esos momentos civilización o barbarie, un poco. exactamente. Entonces, también desde ahí contrasto este bolón de los vanguardistas, ¿cierto? Y estos cuestionamientos que se hace el artista europeo en relación al arte local o más desde un sentido, ¿cierto? Bueno, desde cómo se aborda el arte popular, ¿cierto? Pero más que todo como la utilidad del arte para la vida, como arte vida, una onda así. Eh, eso, eso podría compartir. Fantástico. Oye, qué buena reflexión, Hugo, porque precisamente en la clase pasada hablamos como de esta tensión que había entre los artistas que estaban en la Escuela de Artes Aplicadas, en la Escuela de Artes Decorativas y la Escuela de Bellas Artes, ¿cierto? Por eso están como fundacional la emergencia de este proyecto nacional como colonizador. Por eso es tan interesante la discusión que se dio hace poco en el Museo de Bellas Artes a propósito que un colega mío, muy querido además, como que planteó que bueno, que el sustento de una institución como esa igual está como fundada bajo ciertos como miradas muy colonialistas y racistas sobre la producción artística.
Entonces, es algo para reflexionar, no es algo como, es algo que todavía, precisamente a partir de estos referentes que la historia del arte construye para sí misma, tenemos que llevarlo, ¿cierto?, a estos espacios de discusión. Pensemos que el propio Grupo Rectángulo estaba, em, ¿cierto?, en mucha tensión con el resto de los otros movimientos, pero también con una como posición súper dogmática de lo que tenía que ser arte, ¿cierto? No estaba mirando, bueno, ahí tal vez Gustavo Poblete estaba un poco más próximo a eso, ¿no? Pero también era un campo de batalla, ¿cierto? Era un campo de discusión, pero que sin embargo igual permea mucho en la arquitectura, por ejemplo, en el diseño industrial. Encuentro súper interesante todos estos movimientos, al menos la influencia, no sé si solo del Grupo Rectángulo, pero esta influencia de la geometrización en la década del 40 a nivel de los edificios. Para las personas que visiten Santiago, sobre todo Santiago Centro, yo hablo de mi ciudad porque vivo acá, vivo en una casa, ¿cierto? Donde también se pueden ver las cornisas de los edificios, ¿cierto? Y el paso de la geometrización de los ornamentos, ¿no? De la ornamentación, del diseño arquitectónico. También hay un diálogo de una geometrización que no busca la pureza de la Bauhaus, sino que está mirando como otros referentes, está mirando efectivamente los referentes locales de las artes populares que están en conversación con las artes aplicadas. Así que todo el rato muy bacán ahí para anotarlo. Y nos vamos con la compañera, no puedo ver su nombre. Luego Raquel, la compañera Catherine. Catherine y luego Raquel. Hola, mire, yo la verdad es que yo trabajo como orientadora y además como profesora de arte en el colegio y de relacionar como siempre trato como de vincular porque tiene mucha relación y esta obra de Mondrian me llamó la atención porque la ocupé hace muy poquito en un retiro en el que llevamos a un curso y se utilizó una obra de arte que a lo mejor no se podría vincular a lo que yo lo vinculé, pero sí lo utilizamos como para que los estudiantes pudieran confeccionar esta misma obra, replicarla con materiales que estaban al alcance en ese espacio, que era un espacio natural, y trabajar como el objetivo de en la organización de comunidad de curso. Entonces Ujú. eran 40 estudiantes creando una obra de arte en un espacio natural. Se trabajó también el significado de los colores. Entonces, a partir como de esta emocionalidad, de este contexto del cómo somos curso, también se pudo lograr el poder comprender más allá de la obra en sí también, se pudo comprender el tema del significado y se puede también relacionar esto con la clase de arte o incluso se puede interrelacionar orientación, arte, historia, que hemos realizado como varias iniciativas dentro del colegio en relación como a estas tres asignaturas puntualmente. Incluso con religión, artes, nosotros nos vinculamos como artes visuales, religión, música y historia. Ujú. Creo que son como asignaturas como bien afines como para poder realizar proyectos, como decías tú. Buenísimo, Catherine. Totalmente el tema como decíamos recién, los colores, como investigar el color como una forma de abstracción, todo lo que puede comunicar un color. Por algo también en el mundo de las comunicaciones, de la publicidad, es tan importante estudiar el color, cómo se relaciona el verde con el naranjo, el violeta con el no sé cuánto, ¿cierto? Porque eso genera efectos, ¿cierto? Y son efectos sensoriales, que está muy bueno también para incorporarlo, ¿cierto? Como ejercicio para poder comunicarnos mejor con nuestros estudiantes. Qué bacán ese aporte. Y luego tenemos a Raquel. Sí, hola a todos, todas, todes. Katy, yo estaba pensando en mi infancia eh, y el tema de lo lúdico, plantear lo lúdico.
y los juegos más de construcción colectiva. Entonces, si bien puede generar desorden, es el riesgo de generar algo colectivo, el tema de que los chicos tengan figuras geométricas y que se haga un cuadro colectivo de distintos colores, donde también se vea como esta relación de la parte y el todo, y que sea algo desde el juego, no desde concepto, examen o hay una rúbrica y que al final nos comparamos con un proceso que, no sé, pintar sin salirse de la raya, donde el arte sea parte transversal y sin dejar de ser particularmente placentero, y el juego es muy importante. Entonces, el tema de no sé, desde los Legos, no sé, es como intervenir, más que plantear una materia o un contenido específico, es como rescatar lo lúdico, lo, lo manipulativo, porque puede ser matemática manipulativa con figuras geométricas, cuerpo, eh, eso, eso, más, lo manipulativo y lo lúdico, es lo que yo rescataría como algo interesante. Buenísimo. A propósito de eso, tomo lo que la recomendación de la Caru Galde, ¿no? Que decía, oye, hay que sumar a Torre García. La lámina se queda chica para los referentes que habría que poner, pero ahí ojo con Torre García, juguetero, ¿no? Que tuvo una exposición hace poco muy interesante en donde, bueno, plantea también esta forma de pensar la síntesis de las formas desde nuestros territorios, ¿cierto? Ver nuestros territorios también a través del juego, ¿no? El propio juego de dar vuelta al continente, el continente, ¿cierto? Eso en sí mismo es un juego, ¿cierto? De invitar a ver las cosas desde otro ángulo es un juego. Repensar el mapa. Son juegos, ¿cierto? En el caso de Lugo, por ejemplo, que está en Coñaripe, como plantear otros centros que no sean estos centros desde los cuales estamos Torres hablando. García es muy interesante. Torres García es genial. Sí, así que, oye, bacán, borrar los dibujitos y me voy a ir para... Muchas gracias por sus aportes, está muy entretenido, espero que hayan notado, yo puse Sí. algunos apuntes en la pantalla y para Voy a seguir anotar ahí, avanzando, sí, disculpe, voy a anotar ahí en el chat un discípulo de Torres García que se llama José Gurbich. José Gurbitz. También, sí, y es muy interesante también su propuesta. El discípulo de García. Ujú. Ya, a googlear entonces, gracias, Caro. Eso está súper bueno, como que puedan también ir complementando. Recuerden que esto es una horita nomás la que tenemos acá y son tantos los artistas. Lo mismo acá, como nos pasó, nos va a pasar seguramente también con los artistas del informalismo, ¿cierto? De cuántos artistas estaban conversando, los artistas del grupo Signo. Ahí algunas comentaron que vieron el documental de Balmes, así que tienen fresquito como estos principios del informalismo, la traducción chilena del informalismo, o al menos una de las traducciones como Ah, más amplias del informalismo a Chile en los años 60, ¿no? Donde hay una marcada posicionamiento político, ¿no? Pensemos que Alberto Pérez era de los más radicales. Él, por ejemplo, está con sus obras Barricada 2 y 3, que vemos acá, está planteando, él iba por la lucha armada, ¿no? Eran como artistas que estaban muy comprometidos con poner el cuerpo a la revolución, a los procesos de transformación. Y por lo mismo los lenguajes de los cuadros ya no bastaban, ¿cierto? La pintura, la pintura, el óleo, las técnicas tradicionales no alcanzaban para comunicar toda la gestualidad, toda la energía que necesitaban los procesos de transformación. Por lo mismo, esto está en contraposición, y aquí hay algunos ejemplos de el expresionismo abstracto,
Sí, además que ustedes ya conocen la obra de Jackson Pollock, ¿cierto? Pero también un artista y también, y bueno, un contexto muy complejo, ¿no? Un artista que fue financiado por la CIA. Eh, el Pollock era, una vez que, como decíamos, ocurre el tránsito entre los pintores, los artistas que están en Europa y deben emigrar, ¿cierto? Buscando asilo en el nuevo continente, ¿cierto? En América, y que llegan a estos lugares, también se encuentran con otros posicionamientos políticos, una cultura que se está transformando en la cultura hegemónica a nivel mundial y que tenía sus principios. Entonces, Jackson Pollock, en este caso, es uno de los, es el gran eh, producto de la cultura capitalista de la Guerra Fría, ¿no? Un artista que se deja llevar porque es libre, ¿no? Y tiene la libertad de chorrear la pintura y haciendo, ejerciendo su libertad, puede vivir de su libertad, básicamente, que ese es el principio, como puedo vivir de mi libertad porque puedo vivir de mis cuadros, ¿cierto? Eh, y aquí vemos en contraposición, ¿cierto? Como a Marroco, que es otra forma de expresionismo abstracto norteamericano, también en este caso es un artista migrante. Pollock es un artista que nace, que es plenamente norteamericano, por eso encarna todos los valores de- del sueño americano. Por otro lado tenemos este informalismo de Rothko, que es más religioso, ¿no? Es más simbólico que pinta, esto que está pintado acá, no está pintado como Balmes que pinta con escobillones, ¿cierto? Balmes pinta ahí, le pone la escoba, le pone como con palos, ¿cierto? Le pone tierra, le pone barro, ¿cierto? Rothko todavía no, ¿cierto? En los 50 que esta pintura que es bastante temprana, pero es uno de los primeros que empieza a explorar esto eh, del informalismo como la negación, como poner en tensión esta, digamos, como la forma, la abstracción más gestual, no una abstracción netamente geométrica. Y ahí tenemos otro referente que también es como es español en este caso, que es Antoni Tapies, que la gran X, ¿cierto? Eh, nada, muchos también artistas referentes, eh, Cornelia Vargas, Albers, ya, pero esos son como referentes para quienes estudian en el color, ¿cierto? En el caso de Albers. ¿Quieres mencionar algo, Jimé? ¿O estamos? Sí, no, es que como una persona que también quiso como aportar nombres, dejo ahí el nombre de la Cornelia Vargas si les interesa. Yo soy más del lado de las mujeres creadoras, entonces como que siento que quizás tengo un poco más de conocimiento. Ella es de Valparaíso, es alemana, estudió en la Bauhaus, conocí al arquitecto Vargas allá, chileno. Entonces cuando fue la Guerra Mundial, llegaron a Chile, estuvieron un tiempo, se establecieron y les tocó el golpe de Estado, se tuvieron que ir. Y ella tiene una carrera súper buena y rica en toda la parte geométrica que ha desarrollado acá en Valparaíso. Ella es de Valparaíso, aún existe, vive ahí en el Paseo Atkinson y es de la línea bien parecida a la Matilde Pérez, siento Ya. yo. Y es muy poco valorada aún en Chile, yo siento también. Y bueno, y la Annie Albers, que es la esposa pero su figura es súper importante, sobre todo para el compañero que quería hacer como un enlace en cuanto a ropa, a vestido, a lo que es arte textil. Y a ese compañero que vive en el paraíso allá en Coñaripe, quizás si busca también ahí como referencia a la Annie Albers, podría quizás trabajar textiles o un pequeño formato de ¿cómo se llama? Para tejer. Ay, se me olvidó el nombre ahora. ¿Ah? ¿Telar? De telares, exacto. Ahí con los niños, utilizando quizás si está en Coñaripe, donde, no sé, pues Chayupé, en todo ese lado, por el color azul, que para ellos es súper importante, y ir buscando como quizás también la identidad, pero ahí se los dejaba esos nombres, por eso Acá. mismo. No, buenísimo. Eso, esa era la idea de la sesión de hoy día. Gracias, Jimé. Teca. También como trayendo artistas locales. Hay que ir a verla entonces, po, allá, al Atkins. ¿Cómo es que no ir a recibir?
Em, bueno, dijimos que íbamos a ver arte contemporáneo, pero todavía estamos full influencia de estos lenguajes, que son lenguajes que están inscritos o que se han inscrito a ellos mismos dentro de lo que llamamos la historia del arte universal. Y, y nada, pues entre ellos tenemos al propio Richard Hamilton, que es como uno de los, como que nombra el propio movimiento como de pop art, y otro clásico, en este caso, Ujú. que es el famoso Warhol. Eh, esto seguramente, bueno, hay mucha información en internet sobre estos artistas, pero como para al menos situar algunos elementos, ¿cierto?, de qué estaba pasando en los años 60, ¿no? De cómo la repetición, ¿cierto?, la cultura de masas, el consumo, vienen a ser también como elementos súper fundamentales en, en la vida cotidiana de las personas. Entonces, de cómo también el arte empieza ya a abastecerse de materialidades y de temáticas que son de la vida. A veces son de la vida cotidiana, como veo que unas latas que me compré en el supermercado, ¿cierto? Eh, pero también de otras cosas que son parte de la vida de las personas, eh, pero, 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 pero cosas no tan que no se hablan, ¿cierto? Entonces, de alguna manera el pop art en Latinoamérica, en este caso en nuestro país, eh, toma elementos de la cultura de desecho y las incorpora, ¿no? Entonces, por eso esta es una de las obras que siempre muestro en torno a cómo empiezan a ingresar estos objetos de desecho em, para comunicar ciertas ideas, como con una estrategia casi publicitaria, ¿no? Es súper directo el mensaje. No invita tanto a la contemplación como en un tiempo muy extendido porque es súper directo, ¿cierto? El título también nos da varias claves. Tú tenemos esta pintura que es de fines de los años 60, pero vemos que aquí hubo una recolección de este caso de una enagua, Mm. de unos objetos, de unas muñecas. eh, ¿Qué les parece esta composición y cómo, por qué esto podría tener influencias del pop art? Creo que por ay, perdón. Dale, Buenas. Esteban. Por el tema de los contrastes. Ujú. El tema de los contrastes, la gráfica y la dimensión, como la dimensionalidad que tiene, no sé cómo explicarlo. Igual es heavy como el sentido de que tiene, que se llama el aborto. Lo encuentro que está atado como a la cama también. Es como bien simbólico. ¿Sabes? Me hace mucho recordar el arte que vi que hace poco yo me pegué un viaje, fui a Buenos Aires a recorrer. Me, Fue un viaje de moda, de inspiración, y para hacer unas colaboraciones allá. Ujú. Entonces estuve en Buenos Aires y amé mucho el Museo de Arte Contemporáneo. Bueno, Amé muchos museos, fue hermoso. Así que igual habían texturas, cosas como dentro de lo contemporáneo, igual me llama la atención eso que los artistas como que creo que como que ya todo se puede transformar en arte, como con lo contemporáneo, no sé. Porque es bien impactante que sea como la escala uno a uno, ¿no? No es como que esté representando una cama, representando una mm, enagua, sino que esa enagua la vistió una mujer, ¿cierto? O sea que es un objeto que está a nuestra escala, no es un cuadro de ventana, sino que mm, es una composición tomada de la realidad, ¿cierto? Entonces es la realidad misma, es la presentación del objeto. Entonces ahí también mm, tenemos este tránsito, ¿no? De la representación a la presentación del objeto. El propio lenguaje también el lenguaje comercial, ¿no? En este caso, ahí la apoya, ¿no? Como siempre gana público el mundo en las apuestas y como estos famosos pegoteos, los pegoteados de Bruñoli que son
¿cómo se llama? Mamelucos, que le llama, que es toda una serie que él realiza durante la década de los 60 para estar hablando de los trabajadores, ¿no? De los cuerpos de los trabajadores. Entonces, no, si bien no está el cuerpo de la persona, está su indumentaria, ¿no? Entonces vemos aquí estos cuerpos abiertos, esto es una, una vista de una muestra del año 70 en donde presenta como un montón de mamelucos que ha estado trabajando durante la década en ciertas como composiciones, ¿cierto? De letreros que están tomados de la calle, ¿cierto? Algunos elementos recolectados, pintura industrial, no está, aquí no está el látex, no es témpera, ¿cierto? No es la pintura de auto, ¿cierto? Es pintura brillante. Entonces, ese lenguaje que puede ser un poco grotesco, ingresa y de a poco se empieza a salir del cuadro para empezar a dialogar con aquello que nos gusta llamar instalación, ¿cierto? Sí. Eh, María, cuenta que tienes tu micrófono encendido. ¿Tú ves instalación como Sí, sí, sí? sí, sí, me ¿Cuál interesa, es me tu gusta. artista de instalación que te gusta más? Sí, sí, sí. Y creo que este arte es como el principio, es lo mismo, eh, o sea, es como una primera etapa de las instalaciones, o sea, porque empiezan a aparecer ya los objetos eh, en sí, o sea, ya no es solo, digámoslo, es como, hay mucho como también de collage, o sea, son elementos que eh, que son como de la vida diaria y que se expresan y que se usan para expresar algo. Y es como muy directo, porque uno, tal como decías tú, no es el cuadro en que uno usa, lleva a la persona a la imaginación, o sea, la representación, sino que aquí uno se enfrenta con las cosas mismas, con la materialidad misma. Ujú. Y Son eso cosas es, que podemos tener en nuestra casa. claro, claro, sí, claro, cosas habituales de la vida diaria, sí, sí. Y Y eso también, era, sí. también, perdón, para terminar, creo que es bueno porque no son cosas preciosas, Ujú. sino que son cosas que son una vida práctica, una vida pobre incluso. O sea, hay una relación con la realidad en ese sentido, que en ese sentido, incluso en el primero que mostraste, ahí salía Soy Maxim, pero decía, no hay vacante, no hay vacante. O sea, ahí hay una relación que a uno le lleva a, claro, o sea, ¿a qué está pasando? O sea, igual acá, o sea, la representación como de la gente que trabaja, de la gente que vive la vida cotidiana. O sea, Esos cuerpos explotados, claro, que es como claro, literal, ¿no? Como, oye, este cuerpo está explotado, como que son los cuerpos de los trabajadores, y es bien chocante y violento, ¿no? Entonces, aprovechando ahí que estás conversando, ¿tú te tinca, quieres leer esta cita? Para que escuchemos o sea, leamos a Bruñoli. ya. Comenzamos a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que está fuera de esta escena? Y nos empezó a molestar el concepto de representación del artista como representante de aspectos culturales de los artistas místicos, etcétera. Por lo que comenzamos a recoger cosas, imágenes y objetos incluso de caminatas por la calle San Diego y San Pablo. Así empezaron a aparecer estos collages que molestaron tanto y que alguna prensa nos llamó artistas pop. La verdad es que podría hacer una relación, pero la gráfica que recogíamos era del restaurante que decía Hoy Chacarero. Y cuando tú empiezas a trabajar con objetos, a sustituir la representación por lo que llamamos la presentación, la cosa misma, el cuadro te queda chico y empieza a reventarse. Ahí entramos en la ruptura completa del espacio y aparecieron las primeras instalaciones. Clarísimo. Clarísimo, ¿no? ¿Qué más agregar a eso? El artista lo expresa directamente, ¿no? Con, con esa cita. Y lo mismo con el trabajo pop, digamos, como de la Virginia, que tiene un trabajo, ella como grabadora, como artista de instalación, tiene un montón, es una artista que de hecho creo que es como poco mencionada, pero,
pero este trabajo de los años 60 es muy particular, es muy interesante, es muy es lindo, pero también es bien violento, ¿no? Porque también recoge esas materialidades como desechadas, las materialidades encontradas, para hablar de esa familiaridad tan propia de los contextos de las mujeres, ¿cierto? De los cuerpos de las mujeres. Entonces también, claro, hace aparecer el cuerpo de la mujer con la panty, ¿no? Como, eh, entonces ahí vemos como esta capacidad de síntesis, ¿no? Y también esta necesidad de salir a recoger, ¿cierto? Como dice, recogíamos lo que consideramos parte de lo local, lo de uso rutinario, cotidiano. Incluso te diría que antes de que nosotros tuviéramos las referencias del pop y todas esas corrientes, ya estábamos en eso. ¿Cachai? Como que eso es muy interesante, ¿no? Hacer esta relectura de lo que sabemos del pop art y ver que dentro de la precariedad de los contextos locales empiezan a emerger prácticas de búsqueda y traducciones que no son del pop art como internacional, sino que empiezan a emerger eh, del corazón de los circuitos artísticos latinoamericanos, ¿cierto? Aquí otra reflexión que la hace la Soledad García. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y leerla, por favor. ¿Sí? ¿Raque? Vale. El desafío de eliminar esas fronteras entre el arte y la vida, perdón, al desafío de eliminar esas fronteras entre el arte y la vida, se suman las estructuras pedagógicas de la institucionalidad del arte. En los años 60, comprender los tapices de Rhapsody como pinturas significaba descomponer el modelo pictórico de la ilusión, su naturaleza estática, su composición verosímil, su recepción centrada en la contemplación. Significaba, en retrospectiva, desechar y quebrar un monopolio artístico y patriarcal de las convenciones de la pintura. Si bien Errázuriz contaba con una formación universitaria tanto en la pintura como en la gráfica, sus tapices se volcaban hacia los materiales propios de los oficios de la artesanía, arpillera, y el diseño textil, la costura manual de telas. Cita de Soledad García en Furia Pop, Recepción Crítica y Exploraciones de un Imaginario Popular en el Arte de los años 60 en Chile, 2019. Gracias, Raquel. Muy buena exposición. Esta que ocurrió en el Soledad García fue la curadora de esa muestra. Tremenda investigadora, historiadora del arte chilena, Soledad García. Si pueden ahí encontrar sus artículos, tiene ahora la próxima semana, no, el 4 de noviembre creo que lanza un libro también muy especializado como en arte y política. Creo que tiene cosas súper bacanes como para leer. Hugo. Quería preguntar si ese libro es referente al imaginario popular o es referente a la obra de Rhapsody. No, este es un texto sacado, es como una pequeña monografía dentro del catálogo que se llama Furia Pop, que fue una muestra que se hizo en el 2019 sobre arte pop en Chile, desde Chile, ¿cachai? Como, entonces, esta relectura, ¿no? De cómo, no es como que los artistas van, aprenden el pop art en el extranjero y lo traen, sino que también de cómo emerge desde esas precariedades de las materialidades que están ahí como a mano y que las luchas populares eh, como transformativas se daban también en el término de la elección de los materiales, eh, que es un poco para contrastar. Gracias por la pregunta. De pronto voy a ver si me lo consigo y se los puedo compartir. Me parece que está en internet igual el catálogo. Sí, Eh, igual me generaba dudas como me quedé pegado por cómo se está situando el imaginario popular, porque Ujú. es como lo pop tiene que ver, ¿cierto? Como con lo industrial, ¿cierto? Con todo el tema de la época, lo tecnológico, siglo XX, y lo popular es más que eso o también implica otra lectura, por eso me lo preguntaba. Claro, no, tiene que ver
como con el diseño económico, así como lo popular, estamos hablando en plena como, como emergencia, como esta idea de la cultura de masa, de la cultura televisiva, entonces no, lo popular como en términos como del imaginario popular de las organizaciones, eh, de las organizaciones populares, por ejemplo, no necesariamente está presente aquí. eh, Como no necesariamente ingresa como el imaginario periférico. Son artistas que igual tienen formación académica, son artistas que tienen ciertos privilegios, muchos de ellos como que vienen de familias como, con sostén. Entonces también es como esta selección que traigo es como porque visualmente, bueno, de partida me parecen como visualmente atractivas y además porque como de alguna manera son como efectivas en términos del relato que les estoy contando, ¿no? Que de alguna manera les estoy contando un cuento a ustedes, pues, pero lo interesante es cómo eso se va contrastando, ¿no? Eh, Porque para seguir como profundizar de pronto, Hugo, como qué pensáis tú como en términos como de lo popular, cómo tú pensáis como que se podría como ampliar la noción de lo popular en obras como esta, ¿dónde podría estar? Em, claro, pienso mucho en esto de la cultura de masas, ¿no? Que es como, o sea, entiendo el relato, la coherencia de, incluso de estas obras que nos presenta en relación a la época, ¿cierto? Y a lo que está aconteciendo en ese presente. Pero claro, al verlo ahora igual sí, siglo XXI, 2024, como que igual en torno a cómo se puede eh, cuestionar el arte o su historicidad, como que, no sé, ¿cómo interpelaría esto? Como esto de qué año el 66. Sí, casi todo de lo que hemos visto, los referentes como pop son de los años 60, de Claro, la pienso harto como en el acceso a la electricidad, claro. como la relación de esas tecnologías y de esa visualidad en torno a eso. Entonces, como, no sé, me lo llevaría, si lo situaba en esa época, lo pensaría desde el acceso a la electricidad, como algo que ahora es casi obvio, Ujú. aunque no es tan obvio. Pero no sé si sirve. Sí, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, pensar lo pop y lo popular, es interesante llevarlo a la pintura informalista, al grupo Signo, por ejemplo, en donde hay otro concepto de lo popular ahí, eh, que no tiene que ver con el póster. ¿Me entendís? Que con la reproducción, pensemos que en los 60 empiezan a llegar las primeras máquinas de impresión offset que permitían como una rápida reproductibilidad de la imagen. Es primera vez que como las personas podían tener una imagen, una revista, ¿cierto? Un pasquín que no era eh, ¿cierto? No tenía que ver con algunos circuitos muy específicos donde ir a conseguir. Era más fácil, ¿cierto? Como que yo podía ir a la tienda, en este caso que Guillermo Núñez, de hecho, esto que de hecho es una mezcla, ¿cierto? De una pintura al óleo, que es el típico dibujo en la parte izquierda de la composición, los típicos dibujos, los típicos composiciones pictóricas que él realiza y que sigue realizando el resto de su vida con la intervención de la serigrafía sobre la tela, ¿cierto? Este pegoteo de materialidades. Y también esta conversación entre el cuadro, entre la pintura y los lenguajes eh, como serigráficos o los lenguajes del grabado, ¿cachai? Que estaban haciendo populares eh, pensemos, no sé, por la industria musical, los Beatles, la lengua de los Rolling Stones, ¿cachai? Como después como que Guillermo Núñez la reinterpreta. En este caso, él como que estas obras, específicamente la de la izquierda, es una obra que él hace estando de viaje o posterior a su viaje en los 60 a Estados Unidos. Entonces ahí se encuentra con todo este pop que es como el love, ¿cachai? Como puras obras que están como acríticas, que eran muy como permeables
al modelo productivo capitalista y los gringos no enterándose de nada como respecto a lo que está ocurriendo en Latinoamérica, en las invasiones, en las intervenciones en los propios gobiernos, la guerra de Vietnam. Entonces, él cuenta, ¿no? Así como, oye, pero si yo estaba hablando con los gringos y no cachaban nada de lo que estaba pasando en Vietnam, o al Sí. menos en los circuitos artísticos. ¿Sí, María? No, no, es que recuerdo eso incluso en películas como la película esta de Missing, en que se habla o sea, que en Estados Unidos se estaba viviendo the American Way of Life, pero sin saber lo que estaba pasando en este tercer mundo y todas las atrocidades que en esa época se cometieron desde Estados Unidos, con las invasiones, y bueno, nosotros mismos lo vivimos con la intervención de la CIA de la dictadura, que es algo que ya se conoce. Entonces, eso como eh, creo, bueno, como que me parece que se expresa muy bien, o sea, no sé, una necesidad de expresarlo. Claro, porque en el fondo lo que, por ejemplo, artistas como Guillermo Núñez, con los lenguajes del pop art, viene a denunciar como, oye, este es el costo que pagamos el sur global como para que ustedes puedan tener precisamente su American Way of Life, ¿cachai? Como el sueño americano, eso tiene costos. Y los costos son las invasiones y la guerra. Y aquí, como dice él, como decían que yo era pop, yo dije, soy pop, pero pop lítico. Es un chiste. Mm. Él era muy amoroso, un artista como... Era un artista muy querido por mí, yo tuve la suerte de conocerlo, creo que un artista muy cálido y que también como muy generoso. Entonces encontró a Guillermo Núñez en la serigrafía, en la reproducción, en la reproductibilidad del grabado industrial, la posibilidad de regalar obra, ¿cierto? De apoyar causas políticas que él consideraba fundamentales eh, y de como ampliar el imaginario. Él tenía, bueno, a todo esto sí, pues, él tenía como un poster shop, tenía una, que es como de las cosas como que dice, bueno, fui a Estados Unidos a estudiar grabado y me hice una tienda de póster, po, y con eso era una entrada de plata que me permitía como seguir trabajando mi propio imaginario. Entonces vemos estas obras que él, por ejemplo, el diálogo que hace con la obra Vencimos y después de ver la portada del disco de los Rolling Stones, ¿cierto? Ese que tiene la lengua afuera. Y, por ejemplo, la capacidad de gestión que genera para poder participar en iniciativas como el Tren Popular de la Cultura. Una vez que se ganan las elecciones, ¿cierto? En octubre, eh, los artistas empiezan a organizarse para llevar la cultura a distintos puntos de Chile. Esta idea también como de animación cultural en donde vamos a llevar la cultura, estamos en el centro, muy sesentero igual, como, pero bueno, vamos a agarrar las obras, ¿cierto? Los artistas del ballet folclórico, ¿cierto? Los artistas de la orquesta, vamos a hacer un gran piño, nos vamos a organizar porque a todo esto a nadie no les pagaba, el Comité de Artistas por la Unidad Popular que lideraba Guillermo Núñez, organizaba, movían plata vendiendo los propios dibujos, la serigrafía y partían. Eh, Incluso como artistas como Bruñoli, que era un poco más como, venía de otra clase social, que no venía de una clase popular, y también estaba como pintando murales en los balnearios. Entonces era una efervescencia muy importante, para lo cual funcionaba muy bien también el lenguaje del grabado, ¿cierto? Entonces hay una combinación de pinturas que están leyendo el grabado. Y por ejemplo, esta la puse como referencia, ¿no? Como el poder de la imagen para todas estas como organizaciones de agitación, ¿cierto? Los agiprop, que eran los trenes al principio de la revolución, donde se armaba un paquete cultural,
¿cierto? Que ayudaba como a propagar las ideas de la revolución hacia los distintos mítines en distintas paradas del tren, ¿cierto? El ferrocarril, como un gran símbolo de la propagación de ideas y de transformaciones. Entonces, otra forma también como de volver, si uno quiere, como a este trabajo eh, de módulos, ¿cierto? Como los artistas abstractos, los artistas como geométricos y de cómo un patrón lo puedo trabajar de manera teselar, ¿cierto? Haciendo teselaciones, como, que es el ejercicio que realiza aquí Aníbal Ortiz Pozo, con un título que permite tener esa lectura, ¿no? Para sumar y construir, ¿cierto? Como que hay que armar bloques, ¿no? Patrones, y esos patrones como que se pueden reproducir. Entonces también es un espíritu de época lo que estamos viendo acá, con la gran influencia del grabado como una herramienta eh, popular en la organización de las grandes como agrupaciones, de la agrupación de masas. Y bueno, el saludo que le hace Salvador Allende, ¿no? A todos los artistas que de alguna manera como que le hicieron campaña. En las 4 campañas de Salvador Allende, los artistas se organizaron con el FRAP, con el Frente de Arte Popular, ¿cierto? Eh, o Artistas por la Unidad Popular, ¿cierto? Entonces, como ahí volviendo también a la pregunta de Hugo, ¿no? ¿Cómo se manifiesta lo popular? Bueno, como a partir también de esta gran lectura, este gran paraguas de la unidad popular, ¿cierto? Del proyecto político. Eh, y hay, bueno, hay algunas otras obras. Estoy pasando un poquito rápido porque se nos hizo súper corta la horita y quería alcanzar a ver un par de cosas al menos argentinas, pero no quería dejar afuera esta obra que me parece eh, súper icónica también, de toda esta mezcla de todas las cosas de todos los discursos y posturas que hemos como conversado, ¿no? De toda la mitad, de toda esta primera mitad del siglo XX. Y de cómo esta obra que es Cuerpos Blancos, esta gran manga de polietileno rellena de papel de diario, eh, es un acto del propio artista, ¿cierto? De despercudirse de sus conocimientos estéticos y hacer un gran, él llamaba como un gran mojón, digamos, de 150 metros que interviene el Palacio de Bellas Artes, pues, como el proyecto civilizatorio. Entonces, imagínense como lo controversial que debe haber sido armar este gran lulo, ¿cierto? En donde él estuvo como 5 meses juntando papel para rellenar bolsas plásticas. Entonces, es como, o sea, ¿qué onda? Como la escultura en Chile que como que termina en esto. Entonces, una última palabra para que como, tal vez como condensar algunas reflexiones, porque esta es la última obra que tenía de este mini recorrido por la selección nacional chilena. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Aló? Buenas. Que me Claro. gusta partir. Que siento que con todo lo que mostraste de Francisco, como que siento que los artistas chilenos tienen obviamente la influencia del pop y también siento que parece, o sea, por lo que he estudiado, porque a mí me ha tocado igual estudiar como un artista que me toca pasarlo por una materia que me piden en el AYEP, yo trabajo Ujú. ahí, ¿Ya? se llama Michelangelo Pistoleto. Michelangelo Pistoleto como que es famoso por sus instalaciones del arte povera y Ajá. como que logro como, como que sentir como esa vibra a lo povera desde la reutilización, por ejemplo, de los textiles, de las texturas. Cuando vimos esa del aborto, también siento como esa, como que los artistas del siglo XX y los de los años 60 como que también acá en Chile, como desde esa, a lo mejor, no sé, pobreza, como desde esa conciencia de reutilizar como los vestigios, como un elemento del arte. Lo encuentro como súper interesante y eso, y creo que o sea, me llamó mucho la atención eso de los artistas. El tema del color también,
Y el concepto de instalación, claro, como que me parece como súper interesante porque es algo que como que se puso muy en tendencia dentro de esa época. No sé, eso. Claro, exactamente. Aquí definitivamente, como bien dices tú, pasamos ya de pensar, no sé, la escultura hasta en este cuerpo blando, ¿no? Como este cuerpo derretido, ¿cierto? Eh, que es un cuerpo infame, ¿no? Es un cuerpo abyecto. Es como las pinturas de Francis Bacon, ¿no? Como el Papa, pero el Papa como totalmente deforme, ¿cierto? Entonces también de alguna manera se empieza a presentar esta, estas provocaciones, ¿no? En el propio palacio, aquí veíamos las fotos del Museo de Copias, ¿cierto? Esto es el sótano, ¿cierto? En la bodega del Museo Nacional de Bellas Artes, que es donde partimos este viaje, ¿cierto? Esta selección de obras y nada, pues esta reflexión que hace Galende sobre, que me la voy a saltar. Así, así nomás porque quiero ver. Después ustedes la pueden leer cuando les llegue el PPT, pero quería que viéramos algo de Argentina, porque alguien mencionó que dijo que había ido a no sé dónde, parece que de Yo, viaje, y que había visto yo, Esteban. Tú sí, yo fuiste. amé Rayé la Papa, que yo, ¿sabes lo que pasa? Es que yo buscaba inspiración este año y me fui a encontrar como con el arte, fue como un fue turístico por el tema de la moda y el arte. Vi instalaciones de teatro de una artista, pero yo también trabajo en teatro y trabajo en moda. Entonces igual para mí fue espectacular ver las instalaciones de arte de los argentinos, es otra cosa, totalmente, porque justo uno de los profes que está decía que allá al sur, por ejemplo, hay pocos museos y yo que estoy en Valparaíso, está el Centex, que de hecho como que hay una exposición de las bordadoras que quiero llevar a mis alumnas Ujú, para que se inspiren. Hay algo de la Violeta Parra. Y después me quedé como chico porque yo que estaba buscando, estaba ahora pasándole sobre el vestuario precolombino, pero a mí, como dentro de lo que me piden que les pase, como que todos es muy eurocentrista, entonces me tenía un poco chato. Entonces dije, ya, ¿sabes qué? Vamos a buscar el vestuario precolombino. Pero ponte tú ahora volviendo con esto de Argentina, así como que amé mucho. Me encantó, vi una exposición de Mondongo en el Malva, fui a ver a la Frida Kahlo, vi una exposición de un artista del año 60 que hace como con el agua y que también era argentino. Oye, ujú. amé, como que amé mucho todo, me encantó. Fue como así como que mi mente explotó y me inspiré mucho a eso. Qué bacán, qué ganas de saber esos referentes también, que verlo, ¿no? Porque bueno, igual esto, bueno, es una presentación de PPT, pero algo aquí igual podemos aproximarnos, ¿no? Como tal vez ver como estos paralelismos, ¿no? Como con lo que estaba pasando en Argentina, esta salida del cuadro y también de mucha efervescencia política. Eh, como al lado también están pasando como plenas dictaduras, entonces, nada, pues vemos esa pintura, por ejemplo, de Rómulo no sé cómo se pronuncia, Macchio, como referida al Che, esta idea de las protestas, ¿cierto? Que el cuadro ya no da abasto. Y la emergencia de ciertos personajes como que vemos posteriormente su influencia. Entonces, Alberto Greco, que yo lo encuentro súper loco, eh, un artista conceptual que más allá de su locura y que seguramente no sé si habrá sido muy agradable, pero, pero propuso un gesto que fue súper interesante dentro de lo que está ocurriendo en el momento en Argentina, ¿no? Que es hablar de los vivoditos. Entonces, como vemos ahí que dice en la lámina, hace esta instalación, esta gran intervención en la calle, donde imprime, a propósito de impresión, copias en serigrafías de este como póster en donde se autoproclama como el pintor más importante de América, ¿cierto? Entonces es como entre como humor y no sabemos si cuánto nivel de locura
lo vemos, ¿no? Que empieza como a hacerse autobombo y empieza a aparecer. Entonces, hay un diálogo con lo que también estaba haciendo la publicidad, y él empieza a hacer publicidad de sí mismo. Entonces ya aquí vemos que no es tan importante para él como en esta etapa, como comprender, no sé, como los eventos como de la coyuntura, ¿cierto? Él está súper hablando de sí, entonces tiene una amistad con una escena que es bien psicoanalítica, eh, y que de hecho como que él trabaja mucho con un psicoanalista para sacar cosas de la realidad y también sacar cosas de sí mismo. Entonces, vemos aquí parte de su estrategia, que eran los bigoditos, como dedito, por eso es muy ridículo, porque como que los bigoditos es como, dito viene de dedo, ¿no? De dedito. Entonces él dice como, bueno, los bigoditos son como artes señalados por mí, por mi dedo, que es un gesto así bien, eh, ¿cómo se llama? Bueno, Megalómano, no sé, locura. Pero él sale a la calle a señalar, ¿no? Entonces señala desde, no sé, una duquesa puede señalar y la encierra con una tiza, ¿no? Él determina qué es arte y qué no es arte, señalándolo y encerrándolo con este pedazo de tiza, ¿cierto? Entonces él encierra cosas, encierra personas, encierra situaciones, ¿no? Encierra gatos, encierra... Entonces él está planteando que, bueno, el arte es la vida, ¿no? Entonces como que el arte está allá afuera, hay que salir a encontrarlo, hay que salir a señalarlo, hay que salir a, digamos, como hacer que aparezca. Es un gesto súper duchampiano. Si usted, como que Duchamp también hace lo mismo con los remakes, ¿no? Pero este sale y sale a los pueblos y encierra a gente, entonces es bien como performático, ¿no? Entonces aquí hay algunos eh, registros de, de lo que hacía ahí en estas aventuras en el mundo real. Esto es parte del manifiesto que escribe en el año 62. ¿Quién está con la... Caro, ¿puedes leer? Ya. Dice, el arte vivo es la aventura de lo real. El artista enseñará a ver no con el cuadro, sino con el dedo. Enseñará a ver nuevamente aquello que sucede en la calle. El arte vivo busca el objeto, pero al objeto encontrado lo deja en su lugar. No lo transforma, no lo mejora, no lo lleva a la galería de arte. El arte vivo es contemplación y comunicación directa. Quiere terminar con la premeditación, que significa galería y muestra. Debemos meternos en contacto con los elementos vivos de nuestra realidad: movimiento, tiempo, gente, conversaciones, olores, rumores, lugares y situaciones. Manifiesto Dito del Arte Vivo, 1962. Sí, gracias, Caro, muchas gracias. Esto lo redacta dice Dido Dilarte porque lo redacta en Génova, pero él, bueno, era bonaerense. Pero nada, pues así se pasea por distintos puntos de algunos pueblos en España, ¿cierto? Y hace este gran rollo que es como el gran rollo vivodito, ¿cierto? En donde encierra al pueblo. Y lo interesante de esta acción es que como que hay una colega, una amiga que está con él, esta acción dura todo el día, y va haciendo apuntes, pone cartas, dibujos, pone canciones, anota chismes que le van contando a la gente en la calle, y va como capturando y hace esta gran crónica, ¿no? Como de su día en el pueblo, ¿cierto? Y finalmente como que lo enrolla con este gran rollo de papel, eh, y bueno, ahí está su bodito. Mm. ¿Sí? Ahí
locura, lo dejo ahí porque creo que es un antecedente interesante para que ahora algo que lamentablemente no vamos a alcanzar a ver por tiempo, que es el paso del Ditela al Tucumanarde, eh, que es toda la escena que se arma en el Instituto Ditela en Buenos Aires y luego como la contraparte en Rosario y en distintos puntos de Argentina, ¿no? A propósito de la miseria que estaba ocurriendo y que ahí el compromiso que realmente empiezan a plantear los artistas. En este caso, Oscar Boni, puse esta obra solo porque me parece que es súper, está dialogando N con la obra del 69 de Langlois, ¿cierto? Porque también es como, ¿cierto? Una escultura que en realidad es como una especie de corazón, no sabemos muy bien, tiene una arteria, pero y es una obra bien multimedial, ¿no? Esta obra emitía ruido, respiraba. Entonces, Oscar Boni es uno de los artistas como más interesantes que se presenta en el Ditela y que tiene una obra bien icónica, ¿no? Que creo que no vamos a verla hoy, pero sí quería solamente dejar enunciado estos últimos minutos eh, el- la escena que converge en el Instituto Torcuato Di Tella, que era como que un espacio de financiamiento eh, por una familia empresaria y que le permitía tener a los artistas un espacio y también un financiamiento para producir arte de vanguardia. Entonces, en pleno centro de la ciudad. Entonces, eh, no sé si ubican dice Marte, ajá, pero es Marta. Marta Minujín, que también es ¿no? una señora así. Es una señora bien loca que nada, igual en este concepto como de estar buscando escultura, pero nuevos lenguajes escultóricos, presenta este revuélquese y viva, ¿no? Que es como ella agarra su colchón, ¿cierto? Donde ahí cuenta que tenía varias historias su colchón, ¿cierto? Y lo utiliza como una materia prima para realizar esta instalación inmersiva, ¿no? Entonces ahí uno podía entrar y jugar, pero básicamente era una prenda, era un objeto muy íntimo del artista, tenía muchas historias, muchas cosas que ella bromea, ¿no? Entonces vemos aquí en los colores vivos, que era algo que le interesa mucho, que lo empieza a seguir trabajando, ¿cierto? Con estos como colchones y le sirve para hablar del amor, ¿cierto? Todo ese rollo. Y otra, me interesa mucho como el humor, ¿no? Cómo aparece en estos proyectos. Y, y no sé, Caro, ¿quieres comentar algo? ¿No? Ah, ya, pensé que sí. Y esta No, obra que es el pago de la deuda externa con maíz, ¿cierto? El choclo, que le decían que era el oro latinoamericano, ella cuenta que, bueno, aquí lo cuenta. Si quieres lo lee. ¿Tienes el micrófono abierto? ¿Quieres leer de nuevo, Caro? Me acabo de dar cuenta, por eso lo había apagado. Me encontré con Andy Warhol en el bar Odeón de Nueva York. Yo venía de Buenos Aires y como todo el mundo estaba loco con el dólar y con la deuda. Entonces le dije, te quiero pagar la deuda argentina en choclos. Él aceptó. Así relata Minujín su encuentro con Warhol en septiembre de 1985, del cual surgió su acción El pago de la deuda externa con choclos. Recuerda que fue al mercado puertorriqueño a comprar maíz y como no encontró choclos anaranjados, compró blancos y los pintó con spray naranja. La distinción no era menor, ya que el maíz era considerado el oro americano y con él saldaría simbólicamente la deuda argentina. Y bueno, Y ahí, ¿cierto? Dice, llevé todos los choclos, hice una montaña, pusimos 2 sillas y nos sacamos 10 fotos. Yo agarraba el choclo, él subía y yo se lo ofrecía y él lo aceptaba. Así la deuda externa quedaba paga. Pensando que yo era la reina del pop por esos lados y que él era el rey del pop por allá, tenía sentido que saldáramos la deuda de esta manera. Después regalamos los choclos firmados a la gente. Esa fue la última vez que lo vi, murió 2 años después. Ahí, como bueno, una anécdota de esta señora Minujín y que posó las 8.
Me pilló el tiempo, chicos. No alcancé a mostrarle el torcueto de tela. Tenía mucho material, pero bueno, eh, me callo y les entrego la palabra para ver si yo les había pedido que trajeran cosas, pero no sé si se pudo dar eso. Ayúdenme a cerrar este incómodo momento. Yo no, yo solo, bueno, decirte que me ha encantado tu curso. No estoy segura si voy a poder estar, digamos, presente en la próxima clase. De todas maneras, me dedicaría a la grabación. Voy a hacer todo el esfuerzo para poder estar presente, pero no lo sé porque tengo otras actividades que se me confunden. Sí, así que, bueno, gracias por todo. No Sí. vas a poder leer. No voy a poderle dejar sin lectora. Sí. No, pero aquí hay muchas, Hay muchas muchas. caritas que van a... Ya, muy bien. Ya. Bueno, perdón por haberme pasado, po. Eh, algunas cosas que fue un poco ambicioso lo que quise, pero que nada, como que veamos en la próxima semana el Instituto de Itela, sería bacán poderlo ver rápidamente y podamos ver qué pasa con como la radicalización, ¿no? De cómo hay como espacios en donde emerge la vanguardia en Argentina y hay otros en donde se radicaliza. Y hay un efecto, un compromiso, una responsabilidad, una militancia muy, muy típicamente argentina que nada, que moviliza un montón de ideas y sitúa y nada, y no se rinde, que creo que es lo lindo del Tucumanarde, ¿cierto? Un esfuerzo transdisciplinar que creo que es como algo muy importante que nos llevemos, ¿no? A propósito de estos ABP, ¿cierto? Cruces entre asignaturas, de cómo el arte puede, en verdad, conversar con las urgencias y Ujú. no con sus propios lenguajes. Sí. Sí, sí, fue muy hermoso, sí. Sí, muchos cuadros me recordaron en el momento, o sea, no me recordaron, o sea, creo que son muy coincidentes todavía con el momento actual que estamos viviendo, que es tan terrible, se está tan difícil todo este momento. ¿Sí? Bueno, ¿Preguntas? yo admiro tu capacidad de síntesis porque la historia es bien compleja y llena de tensiones, de recovecos, de distintos personajes que algunos están más visibilizados que otros y de verdad es siempre un agrado poder repasar la historia desde otro cuadro, desde otro encuadre, desde otra perspectiva y ver las tensiones que se van produciendo. Entendiendo que siempre es una élite, porque eh, así es la historia, al menos lo que estamos viendo. La institucionalidad artística. Gracias. Bueno, Geraldine, si quieres puedes cerrar y les vamos a mandar de nuevo el material, esto lo que vimos, una bibliografía, tal vez unos Algún- videitos. Son buenos. Sí, muchas gracias por conectarse. Es tardecito, así que te agradezco también, Catherine, por la clase. Estuvo muy interesante, muy inspiradora, así que nos vemos la próxima semana. Les vamos a mandar todo apenas tengamos el enlace de la reunión. Así que estén súper bien, a descansar. A tomar once. Chao. Gracias. Ahí. Por Chao. Gracias. Chao. Gracias, chao. Chao, Caro. Chao. Buenas noches. Chao, Kiro.